Chicos, nos reencontramos después de algún tiempo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con virología, específicamente el VIH, que ha sido el protagonista de una de las pandemias más importantes. Y además hay que considerar que el manejo de esta pandemia ha sido casi igual de ineficiente que el manejo que se ha tenido actualmente con el SARS-CoV-2. Hay muchos factores detrás de este fracaso. Uno de ellos se le puede achacar a la rivalidad académica en este caso, ¿ya? Si bien es cierto, el mal manejo de la pandemia del SARS-CoV-2 más bien obedecía a cuestiones políticas. En el caso del VIH, además de las cuestiones políticas, se sumó la rivalidad entre dos escuelas importantes. Tenemos la escuela francesa y la escuela norteamericana, ¿ya? El VIH, a su vez, eh, es interesante debido a que este virus tiene una serie de características que lo alejan de otras familias. Es un virus de la familia Retroviridae, es decir, el material genético que porta originalmente un ARN en cadena sencilla en sentido positivo, tiene que transformarse en un ADN intermediario para que de esa forma este vaya y se internalice o se integre en el genoma de la célula huésped. ¿Ya? Eso era prácticamente un esquema que se alejaba del resto de mecanismos de transcripción o mecanismos de transcripción y traducción y replicación en el resto de virus. ¿Ya? El resto de virus simplemente tenía su material genético, este podía traducirse directamente o en todo caso internalizarse al núcleo para la transcripción del gen viral. En este caso no, en este caso tenemos un virus ARN, o perdón, tenemos una secuencia ARN, esta secuencia ARN se convierte en un ADN intermediario y este ADN intermediario por fin va a ser el responsable de internalizarse, de integrarse al genoma humano y de esta forma pues condiciona la enfermedad. ¿Ya? La manera en la que ha sido descubierta también es definitivamente una forma que ha resultado polémica, ¿ya? Originalmente, los primeros casos fueron descritos en Francia. Sin embargo, la caracterización del virus fue confirmada en Estados Unidos. De ahí que ambas escuelas se estén peleando la paternidad, ¿ya? Entonces vamos a analizar algunos mecanismos, vamos a analizar algunas características virológicas que hacen especial a este VIH, integrante importante de la familia Retroviridae, subfamilia lentivirus, ¿ya? Para eso, para entender qué factores estuvieron detrás de del paso, del salto interespecie entre un virus de inmunodeficiencia presente en el simio, ¿ya? Porque si se hace un estudio filogenético se va a encontrar que la afinidad entre los genomas del VIS, que es el virus de la inmunodeficiencia del simio, y el VIH son muy cercanas, muy afines. En consecuencia, se puede extraer como conclusión que el VIH habría evolucionado del VIS y que este, al momento de hacer el salto interespecie, de acumular las mutaciones necesarias para que este virus adquiera la capacidad de invadir células humanas, se habría convertido ya no en VIS, sino más bien en el VIH. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que el ser humano interactuó con un virus privativo originalmente del simio, en este caso del chimpancé, cuyo nombre científico es el Pantheroglodytes? Bueno, ustedes saben que conforme hay bonanza económica, las urbes comienzan a crecer, a expandirse, y muchas veces esta expansión lo hacen en desmedro de áreas boscosas cercanas, áreas vírgenes, nunca expuestas a civilizaciones o a Homo sapiens. Estas áreas boscosas siempre han estado alejadas, circundando la ciudad, pero alejadas del ser humano. Conforme las sociedades crecen e invaden estas zonas vírgenes, o en todo caso, debido a la caza furtiva, ustedes saben que es de mucho uso en el África
alimentarse de estos monitos. De hecho, cuando se vio el primer caso de viruela del mono, se dieron cuenta pues que efectivamente la adquisición del virus, o sea, el salto interespecie, habría sido fomentada por el consumo de carne de estos primates o en todo caso de los roedores, ¿no? Lo mismo habría pasado acá, esa interacción más cercana con los chimpancés a través de la caza, el consumo de su carne o su interacción por la cercanía a las, digamos, enclaves urbanos, habría originado pues esa aproximación necesaria para que el virus vaya adquiriendo mutaciones que le servirían para la invasión de células humanas a través de la interacción con receptores específicos de membrana. ¿Ya? Entonces son muchos los factores, ¿no? Pueden ser factores, digamos, considerando los viajes tanto por mar como por aire, ¿no? También la misma polución, el crecimiento desordenado de las urbes, el sistema sanitario, evidentemente, un sistema sanitario deficiente, como en la mayoría de los países latinoamericanos, también es un factor que puede influir en la aparición de alguna otra cepa con potencial de hacerse pandemia, ¿ya? El VIH, como les dije, la interacción con este virus ya se habría producido mucho antes del siglo XX, ¿no? Incluso primera mitad quizás del siglo XIX, a través primero de la interacción con cazadores furtivos, posteriormente por la cercanía ante el crecimiento meteórico de estas urbes por el crecimiento económico, ¿no? Bueno, acá les presento el acta de nacimiento del VIH. Cuando cuando Luc Montagnier en Francia, inicio de los 80, cayó en la cuenta de un síndrome extraño en la que predominaba la linfadenopatía y además estos pacientes morían de forma absolutamente sospechosa por una serie de infecciones de tipo oportunistas. Él se dio cuenta que la mayoría de los casos que llegaban a los hospitales en Francia eran o pertenecían a 4 grupos que él llamó 4Hs. ¿Ya? El grupo de haitianos, el grupo de, de los que son usuarios de heroína, ¿no? Heroinómanos, el grupo de los homosexuales y los hemofílicos. Estas 4Hs él encontró con mucha frecuencia en los pacientes que acudían a las emergencias por este raro síndrome de linfadenopatías asociados con inmunodeficiencia. Para entonces, solamente se había caracterizado un solo virus de la familia Retroviridae. Ya en Estados Unidos, Robert Gallo, en el 81 aproximadamente, ha hecho la caracterización del primer retrovirus, el HTLV1. Entonces, de todos los retrovirus conocidos con potencial infectante al ser humano, el único caracterizado y estudiado fue el HTLV. La hipótesis que circulaba dentro de la comunidad científica en Francia era que aparentemente este síndrome raro de linfadenopatías e inmunodeficiencia estaría producido por un virus de esta familia, sino el mismo virus HTLV. Ellos creían que el HTLV era el responsable de este síndrome nuevo, ¿ya? Encontrado con más frecuencia en las 4Hs. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, Robert Gallo y su equipo dijeron, bueno, aparentemente es un HTLV y si nosotros queremos encontrar este virus y queremos reproducir esa causalidad, no había otra forma sino enviar los sueros, enviar las muestras a Estados Unidos, donde se había caracterizado por primera vez al HTLV1. Por tanto, en el mundo, en esa época, no había otro país que supiera más de retrovirus y de HTLV que Estados Unidos, ¿no? Robert Gallo como cabeza de grupo. Entonces se remitieron las muestras. Para entonces, por supuesto, se utilizó la vanguardia en los estudios diagnósticos, en las metodologías de estudio.
se utilizó los radioinmunoensayos, ¿no? Si bien es cierto, el ELISA actualmente utiliza enzimas o la quimioluminiscencia utiliza anticuerpos conjugados con sustancias fluorescentes, en esta época, principios de los 80, se utilizaban inmunoensayos, pero la conjugación dependía de nucleótidos radioactivos. Por tanto, la señal no era un color, la señal no era una luz, sino que era radioactividad. Evidentemente esto suponía un riesgo alto para los operadores, así que se dejó de utilizar los nucleótidos radioactivos y a partir de los últimos años de los 80, inicios de los 90, se popularizó más el uso del ELISA, ¿no? Entonces noten ustedes acá, esto de acá es un inmunoensayo competitivo, ¿ah? Por tanto, la cantidad de señal va a ser inversamente proporcional a la cantidad o la concentración del antígeno. ¿Ya? Acá hay una relación inversa, a diferencia de los no competitivos. La mayoría de los inmunoensayos actualmente son de naturaleza no competitivas. Bueno, en este caso, si ustedes ven las X, esta era la curva que presentaba esa radioactividad, ¿no? Pero de los pacientes portadores de HTLV. ¿Correcto? Si ustedes ven los puntos negros, ¿no? Van a ver igualmente un patrón, ¿no? También con HTLV. Y fíjense ustedes acá, los círculos blancos, eso corresponde a los sueros remitidos de Francia. Ustedes pueden darse cuenta, en consecuencia, que los patrones en la liberación de la radioactividad son disímiles si se le compara con el patrón exhibido por el VIH. En consecuencia, ¿no? A lo que arribaron estos investigadores fue que el virus encontrado en los sueros de estos pacientes no era un virus HTLV, pero pertenecía a esta familia. ¿Ya? Entonces, con esto se le bautizó como virus de la inmunodeficiencia humana. Este es el acta de nacimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Es un virus que pertenece a la familia Retroviridae, en consecuencia tiene un grado de afinidad con el HTLV, pero pertenece a otra subfamilia, la subfamilia lentivirus, mientras que el HTLV corresponde a la subfamilia Oncoviridae, debido a su potencial oncogénico. Eso, por supuesto, no descarta la posibilidad de que el VIH también produzca cáncer. Ojo que tiene algunos genes que pueden inducir la aparición de cáncer debido a la activación de protooncogenes. Bueno, ustedes saben que circulan actualmente dos tipos de virus. El virus VIH-1, que es el responsable de la pandemia, ¿no? Desatada a partir de los 80, ¿no? Y el VIH tipo 2, que es mucho más raro y que generalmente está confinado a territorios específicos del África Occidental. ¿Ya? Entonces, VIH-1 es el responsable de la pandemia, en consecuencia es el VIH que más difusión ha tenido y es el que con más frecuencia se encuentra en la mayoría de los países, mientras que el HIV-2 es más raro y generalmente está limitado a territorios del África. La similitud genómica entre estos dos virus es del 50%, o sea, tiene una divergencia genómica importante. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a escarbar dentro de la evolución de estos dos virus, nos vamos a dar cuenta que el HIV tipo 1 es un virus que evolucionó del bis del chimpancé, o sea, del virus de la inmunodeficiencia del simio, mientras que el VIH-2 habría tenido otra ruta evolutiva, ¿no? Habría evolucionado de un virus de inmunodeficiencia, pero del mangabey, que es otro tipo de mono. ¿Ya? Eso lo podemos ver acá. Este es el árbol filogenético. Se puede ver acá el VIH en todos sus grupos, ¿no? Tiene diferentes grupos, el M, que es el main, el principal, N, P, O. Y acá podemos ver el HIV-2, que pertenece a los monitos mangabey, ¿no? Y ustedes pueden ver que gracias a esta separación, ¿no?
podemos colegir de que se trata de una divergencia importante, ¿no? Acá nosotros encontramos divergencia entre estas dos rutas, pero una divergencia mínima. Pero acá estas dos rutas se han abierto demasiado, entonces la divergencia es importante, más o menos hablamos del orden del 50%. Muy bien. Entonces, VIH-1 evoluciona del virus de la inmunodeficiencia del simio presente en el chimpancé, y el VIH-2 viene del virus de la inmunodeficiencia del mangabey. ¿Ya? ¿Quién es más patogénico? ¿Quién tiene una capacidad más virulenta? El VIH-1. Ahora, ahí tenemos dos partículas virales, una partícula, un virión inmaduro y un virión maduro. Noten ustedes que en el inmaduro recién se están organizando las estructuras tanto de la nucleocápside como de la matriz, ¿no? Y los componentes internos, sobre todo los que tienen que ver con el ARN positivo, en sentido positivo, que son dos hebras las que exhibe, ¿no? Y en el lado maduro ya nos damos cuenta que todo está organizadito. Esto de acá es la nucleocápside, que está conformada principalmente por proteínas P24, ¿ya? Que son precisamente las que se utilizan para los ensayos de diagnóstico. Esta de aquí es la matriz, ¿no? Esta es la matriz, que está conformada por el P17. Tanto el P17 como el P24 son proteínas que derivan de los genes GAG, ¿ya? Y son proteínas estructurales, ¿ya? Entonces van a ser responsables de conformar la arquitectura viral. Mientras que habrán otras proteínas con capacidad enzimática, como las retrotranscriptasas y las integrasas, ¿ya? Que están ya presentes en el virus de forma constitutiva, a diferencia de otros virus como el SARS-CoV-2, el cual necesita internalizarse a la célula y recién a partir de la traducción formar estas enzimas a través de complejos enzimáticos, ¿no? Uniendo sobre todo las proteínas no estructurales, que son las que tienen capacidad enzimática. Entonces, en el caso del VIH, estas ya tienen preformadas las enzimas necesarias para el metabolismo. ¿Ya? Eso es una diferencia con respecto a otros virus. Y, por supuesto, eso condiciona que el material genético por sí solo del VIH no tenga capacidad infectante, debido a que en este material genético no se codifican las enzimas necesarias para la replicación viral. ¿Ya? Eso puede ser pregunta de examen, entonces. Yo puedo decirles, si el material genético solo tiene capacidad infectante, como el material genético, por ejemplo, del SARS-CoV-2. La respuesta es que no, ¿no? Debido a que necesita el concurso de otras enzimas con capacidad enzimática para facilitar la replicación. También tenemos algunas glicoproteínas que van a estar embebidas en la membrana bilipídica que ha sido pues extraída de la célula huésped, ¿ya? Por tanto, el VIH es un virus con envoltura, ¿no? Si nosotros hemos leído algo de virología básica, sabemos que se clasifican los virus en base a si tienen o no envoltura. En este caso, el VIH es un virus con envoltura. Ahora, los tamaños pueden oscilar entre 80 a 120 nanómetros. ¿Ya? La rubiola, ¿en cuánto está? 70 nanómetros. El parvovirus, 28 nanómetros. Hepatitis A, 28, 20 nanómetros. No sé, a ver, ¿qué otro virus hay por ahí? Viruela, entre 200, 300 nanómetros. Ébola, tiene una longitud de 1500 nanómetros y un espesor de 80 nanómetros. Entonces, con esto les quiero decir que la longitud del VIH es una longitud intermedia, ¿no? No es un virus ni muy pequeño ni muy grande, es intermedio, casi de la misma talla del SARS-CoV-2, ¿no? Que está por el orden de 120, 119 nanómetros. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen, como dije, que estas enzimas ya están presentes en forma constitutiva. Existen por lo menos entre 10 a 50 copias de las integrasas y de las retrotranscriptasas.
Entonces ya tiene las integrasas y ya tiene la retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa va a convertir este ARN en un ADN complementario y las integrasas son enzimas que van a permitir adherir este material genético foráneo a el genoma de la célula huésped. ¿Ya? Entonces tenemos varias enzimas, ¿no? Tenemos varias proteínas estructurales como la P17 y la P24. De las estructurales, la más importante es la P24. Tenemos también varias proteínas con capacidad enzimática como la P66, que es la retrotranscriptasa reversa, la P31, que es la integrasa, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante, porque lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos en general la organización genómica de los retrovirus. Todos los retrovirus comparten la misma organización genómica a grandes rasgos, es decir, vamos a encontrar tres grupos de genes importantes, empezando por los estructurales, que son los genes GAP, por los genes POL, que son las proteínas o los genes que producen proteínas con capacidad enzimática, y los genes M, que son proteínas que van a embeberse en la membrana bilipídica y son, por tanto, los responsables de interactuar con los receptores de la célula huésped potencialmente infectada. ¿Ya? Esto es en general. En el caso del VIH, vamos a encontrar hasta 8 genes accesorios, además de los genes típicos de todo retrovirus. Y aquí, precisamente, en estos 8 genes accesorios, residiría la capacidad virulenta del VIH. Porque si ustedes lo analizan y lo ven más de cerca, el VIS, que es el virus de la inmunodeficiencia del simio, de donde derivaría el VIH tipo 1, no mata al simio. No lo mata al simio. Sin embargo, el VIH sí mata al huésped humano. En este salto interespecie, en la acumulación de estas mutaciones necesarias para que pueda infectar humanos, habría comenzado a adquirir algunos genes accesorios que le conferirían alguna capacidad virulenta al VIH. Entonces el VIH sí mata, mientras que el VIS no mata. Ahí tenemos la comparación de las organizaciones genómicas del VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1, acuérdense, es más virulento y es más frecuente. El VIH-2 es menos virulento y en consecuencia también menos frecuente, ¿no? Ahí encontramos los tres grupos de genes más importantes, patrimonio de todos los retroviridae, pero también vamos a encontrar algunos genes accesorios que le confieren de virulencia. Por ejemplo, tenemos el gen TAT. El gen TAT es muy importante porque se le conoce con el nombre de transactivador y por lo mismo tiene como función aumentar la expresión de genes virales, porque el virus lo que quiere es expresar los genes que ha internalizado en el genoma del huésped. Quiere que esos genes estén activos constantemente. ¿Para qué? Para que puedan replicarse y liberarse mayor cantidad de viriones. El TAT tiene esa función. ¿Ya? El TAT tiene la función de transactivador, es decir, aumenta la transcripción de estos genes. No obstante, al activar los genes virales, también van a tener una influencia sobre genes propios del huésped. Y estos genes generalmente son de naturaleza protoncogenes, es decir, que al verse sobreexpresados se van a convertir inmediatamente en oncogenes. Por tanto, encontramos que el VIH está íntimamente asociado con la producción de cáncer. Linfoma de Burkitt, por ejemplo, entre otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene esta estructura, tiene esta proteína dependiente de un gen accesorio que activa la transcripción tanto de genes virales como también protoncogenes del huésped. Tenemos el BIF, que también es un gen muy importante, puesto que libera una proteína que tiene capacidad ApoBec3G, que es el ApoBec3G. En realidad estas son cosas un poco avanzadas, pero quiero que tengan una idea general. ¿Ya? El ApoBec3G es una diaminasa que tiene capacidad antiviral. ¿Ya? Lo que hace este BIF es neutralizar esa capacidad antiviral. En consecuencia, el virus va a encontrarse en el intracelular en un ambiente propicio para la replicación debido a la evasión que tiene a estos primeros mecanismos de defensa. El BPR es importante también en la medida en que permite la internalización del material genético hacia el núcleo. El BPU, por el contrario, va a permitir que el material, perdón, no el material, sino que el virión ya formado pueda ser exportado al extracelular.
¿ya? El REF tiene como función la exportación del ARN formado en el núcleo hacia el citoplasma. Y el NEF tiene una función de también evasión inmune porque y disminuye la expresión de CD4 y también disminuye la expresión de HLA de clasión. En consecuencia, va a dejar a ciega los NKs, que son componentes celulares de la inmunidad innata. ¿Ya? Entonces, tenemos con estos genes varios mecanismos de evasión inmune. Por eso es que este virus prácticamente está preparado para evadir la respuesta inmune temprana y esto, por supuesto, se va a traducir en una mayor replicación. ¿Se dan cuenta? Ahora, si comparan las secuencias, hay un grado de divergencia, ciertamente, pero, digamos, a grandes rasgos, grosso modo, es casi la misma organización. Más o menos acá se ve pues cuál es la dinámica desde la invasión hasta la liberación de viriones nuevos. Miren qué precioso, el VIH tiene una suerte de cono trunco, ¿no? Esa es la forma de la nucleocápside, y dentro está guareciendo dos ARNs en sentido positivo. Estos dos ARNs, ¿no? Van a tener que liberarse al citoplasma. Pero esa liberación va a depender de la interacción de un ligando y de un receptor. El receptor es precisamente el CD4. Y el ligando viene a ser, voy a tratar de escribirlo, es este de acá, esta bolita de acá. ¿Saben cómo se llama? GP120. GP120 entonces es la estructura, la cara que da hacia el receptor CD4 e inmediatamente tenemos la unidad, ¿no? Una estructura comunicante con la membrana que se llama GP41, responsable de la fusión a la membrana invadida, de la célula invadida. Entonces, el GP120 va a reconocer el CD4. Pero el virus del VIH necesita un correceptor para poder internalizarse del todo. No es suficiente con que haya un reconocimiento CD4 GP120. Entonces, la primera señal, entre comillas, vendría a ser la unión o el reconocimiento del GP120, que es la glicoproteína más externa del VIH, junto con el CD4. No obstante, necesita una segunda señal, la cual se va a dar entre la unión del GP120 y estos correceptores CXR4-CCR5. ¿Ya? CXR4 o CCR5 son correceptores presentes también en el linfocito necesarios para que pueda internalizarse del todo el virión, ¿no? Debido a la fusión entre el GP41, que está por debajo del GP120, y la membrana de la célula huésped. Solo de esa forma se va a dar la fusión de las membranas y la liberación del material genético al intracelular. ¿Ya? No sé si han escuchado al paciente Berlín. Fue un acontecimiento, una noticia que dio la vuelta al mundo, porque a un paciente se le hizo un trasplante de progenitores hematopoyéticos porque padecía de una leucemia, pero el paciente de donde se sacó estos progenitores era un paciente que tenía o era portador de una mutación que le hacía imposible expresar estos correceptores. En consecuencia, cuando el paciente fue infundido con las células progenitoras del paciente portador de la mutación, ¿qué creen que pasó? Ese paciente se hizo inmune al VIH porque carecía de los receptores o los correceptores, ¿no? Porque el paciente de donde vino esa donación tenía una mutación. Entonces ese paciente se hizo inmune de por vida al VIH, ¿no? Aparentemente esta es una intervención terapéutica promisoria. No obstante, actualmente hace pues cuánto, un par de años, Ji Huangqi, un chino, también fue una noticia importante y sobre todo que estremeció a la comunidad científica debido a las transgresiones serias de la ética en la investigación médica. Este señor tenía una paciente que era seropositiva y evidentemente el riesgo de que la chiquita, el feto, adquiera el VIH era alto. Entonces, a este señor no se le ocurrió mejor idea que inducir una mutación en los genes CXR4, CCR5 para hacerla de alguna forma inmune artificialmente. El problema fue que esta modificación que hizo
le redujo la esperanza de vida porque se demostró que aquellos pacientes con nula expresión del CXR4, del CXR5, tenían una esperanza de vida menor. Se dan cuenta. Entonces, este médico, Ji Huangqi, que está preso actualmente, está purgando condena, hizo pues a través de un knockout genético el silenciamiento de estos genes y si bien es cierto, liberó al paciente del VIH, pero lo condenó a una vida corta. Para que estos ARNs puedan internalizarse al núcleo, es necesario que primero se convierta en ADN, un ADN complementario, y luego el BPR, que es una proteína accesoria, permita la importación al núcleo. ¿Quién es el responsable de transformar este ARN en un ADN complementario? La retrotranscriptasa reversa tipo P66, que ya ha estado preformada en el virión. Luego, la integrasa, que es la P31, permite, ¿dónde estoy? Acá está. Permite que el material genético del virus, el ADN complementario, se fije al genoma humano, ¿no? Para que simule ser genomas, o perdón, un conjunto de genes propios del huésped y estos los pueda transcribir a libertad, ¿no? Luego el TAT, fíjense, la expresión de TAT fomenta la transcripción de estas zonas. Luego el procesamiento final y la exportación al citoplasma dependen del gen REP. Luego la exportación al al extracelular va a depender más bien del BPU, ¿no? Entonces ahí tenemos la funcionalidad de los 8 genes accesorios responsables de darle esa particular virulencia al VIH. Ahí están algunos de los genes GAP y POL. Miren, los genes GAP, que son genes estructurales, son, por ejemplo, el P19, el P24, el P17, el P15, el P14, en fin. Los POL, los que tienen actividad enzimática, son el P66, el P31, el P10, etc. ¿Ya? Y los M, que son los de envoltura, ahí están los de envoltura, viene primero como una suerte de proteína ancestral llamada GP160, la cual se va a escindir posteriormente y dará 2 fracciones, una GP120, que es la que va a interactuar con el CD4, y un GP41, que es el responsable de fusionar las membranas. Este es un estudio interesante, desarrollado el año pasado nada más. Es un estudio que a través de knockouts genéticos, utilizando la tecnología CRISPR-Cas, trató de ver qué genes, qué proteínas intracelulares tienen que ver, tanto de forma positiva como negativa, en la replicación del VIH. Y se hizo una serie de hallazgos importantes. ¿Dónde está mi cheque? Ahora sí. Miren, los genes están en amarillo. Y estos genes tienen influencia sobre diferentes proteínas, como 400 proteínas son las identificadas dentro de la célula que pueden ser influenciadas por estas proteínas virales. Y se dieron cuenta, no sé si por acá lo ven, TAT, BPR, GP120, GP160, el BIF, ¿se acuerdan? Entonces, todos estos están influenciados tanto positiva como negativamente de una serie de proteínas que son residentes del intracelular. ¿Cuál es la propuesta de este estudio? La idea era precisamente hallar potenciales dianas para el tratamiento. Si yo logro demostrar que alguna de estas proteínas, al inhibirse su expresión, logran neutralizar la acción de algunas proteínas accesorias y en consecuencia impactan en la replicación viral, esa proteína puede utilizarse como una diana terapéutica, ¿no? Se desarrolla en laboratorio un medicamento que inhibe esa proteína y en consecuencia también va a inhibir la replicación viral, ¿no? Esto, por supuesto, está en estudio, ¿no? Y abre una ventana importante para el tratamiento del VIH, ¿ya? Esto también es otro estudio nuevo,
de 2022, en donde a través del FISH, que es una prueba utilizando sondas fluorescentes, identificamos el ADN del VIH, que está pintado en verde, el CEM-C, que es una proteína no histona presente en los centrómeros, que está pintado de C, es decir, estos rojitos que ven acá son centrómeros de los cromosomas. Y el ADN está pintado en azul. Todo esto es el ADN. Todo es ADN, estos son los centrómeros y esto es el material genético del virus. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone el artículo? Propone inducir una mutación, una lisina por una arginina en el 258 de la integrasa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llevar, fíjense ustedes, de llevar el verde, que es el material genético, hacia la zona CEM-C, que está conformado por un ADN de tipo inactivo o no codificante, es decir, estas regiones en el centrómero son regiones inactivas en cuanto a transcripción, son regiones que constituyen heterocromatina y que están silenciadas. Por tanto, a mí me conviene que la integrasa cambie de afinidad hacia estas zonas. ¿Para qué? Para que los genes virales no se transcriban. Entonces, el paciente puede estar infectado de VIH, pero siempre va a quedar en estado de latencia. Y eso lo logro artificialmente induciendo una mutación en la integrasa, en el P31 del VIH. También es digamos, una estrategia terapéutica plausible, ¿no? Algunas de las características inmunológicas también es importante revisarlas con respecto a la interacción con el VIH. El VIH, noten ustedes, tiene una serie de mecanismos de evasión que va a permitir replicarse exageradamente sin ninguna oposición firme por parte del huésped, pero también va a tener algunos otros mecanismos que le van a permitir, por ejemplo, le van a permitir ser mucho más agresivo en la expresión de la enfermedad. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas características, noten ustedes cómo va comenzando desde la transmisión, que se da, por supuesto, en la mucosa vaginal o en el caso de la relación homosexual en las mucosas anal, rectal, ¿no? Va a comenzar a aumentar a nivel de esta zona la expresión de, a ver un ratito. ¿Quién me está escribiendo? Ya. La carga viral comenzará a aumentar y esto es inversamente proporcional al conteo de CD4, debido a que el CD4, acuérdense, va a ser la célula diana del VIH. En consecuencia, si la replicación es mayor, esto va a ser expensas del CD4. ¿Ya? En algunos momentos puede haber una suerte de control que puede durar hasta 10 años. ¿Ah? Incluso el paciente puede estar absolutamente asintomático. Pero en algunos casos, por diversos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, este paciente puede nuevamente aumentar la producción de cargas virales a expensas, por supuesto, del CD4, ¿no? Y va a llegar a un extremo en el que la carga viral va a ser tan alta que la destrucción de los CD4 va a ser masiva. En consecuencia, ese paciente será susceptible a infecciones de enfermedades oportunistas y eventualmente puede fallecer. Esto evidentemente en un escenario en el que el paciente no está recibiendo tratamiento. Acá está, miren, resumidas algunas de los fenómenos inmunológicos que se evidencian en la infección por VIH. Noten ustedes que durante el coito, sin protección, de hecho, la mujer, que es la receptora del semen, es la que tiene más riesgo de desarrollar VIH, ¿no? Si es que tiene relaciones sexuales con un paciente varón VIH positivo. Sin embargo, ese riesgo baja cuando el que tiene VIH es la mujer y el varón es VIH negativo. Entonces, la mujer tiene mucho más riesgo debido a que está en contacto más tiempo con el semen. Esa zona, la mucosa, que está poblada por una serie de células centinelas, tipo los APCs o las células de Langerhans, ¿no? Que es un APC importante en las mucosas, van a atrapar al VIH a través de sus receptores de lectina, tipo TC5, también llamada por otro nombre CD209,
va a internalizar al virus dentro del APC y la APC, como un caballo de Troya, se dirigirá con el virus hacia el ganglio linfático secundario, donde se lo presentará a través de una sinapsis vírica al CD4. ¿Ya? El CD4 en consecuencia se va a infectar y ahí es donde va a empezar la proliferación masiva del VIH. El primer órgano linfático secundario invadido es el intestinal. ¿Ya? Los intestinales, debido a la vecindad que tiene con los órganos sexuales, son los primeramente comprometidos. Entonces, miren lo que va a ocurrir primero en la zona de infección. Va a haber una gran inflamación debido al compromiso de los APCs. Luego tenemos que hay una inflamación importante en el tracto gastrointestinal debido a que esos ganglios van a estar inflamados. Este es el problema. Van a haber cambio en los fenotipos de CD4. ¿Ya? Va a haber un viraje en los fenotipos del CD4. En consecuencia, la respuesta efectora va a ser disfuncional. ¿Ya? Un mecanismo más de evasión inmune. Hay expansión de los monocitos y los de los NK. Eso es justo, puesto que los monocitos tienen algunos receptores de material genético foráneo y de los NK son responsables a través de su mecanismo citolítico de destruir todas las células del huésped infectadas por virus. Entonces es común que haya esta expansión. ¿El problema cuál va a ser? El problema va a ser que como va a haber gran cantidad de monocitos, estos como expresan HLA-DR, porque su función es la de presentar antígenos, va a presentar de tal forma debido a al gran reclutamiento de monocitos, que va a condicionar un fenómeno que se llama agotamiento clonal. ¿Ya? Los linfocitos comienzan a cansarse y comienzan a exhibir un fenotipo de agotamiento que incluye la expresión de CTLA4. ¿Ya? Entonces, estos linfocitos van a estar de repente bien en número, sin embargo, en funcionalidad van a estar decaídos. Entonces, tengo un número normal de linfocitos, pero estos van a estar con fenotipo de agotamiento. Ahora, va a haber también una producción importante de interferones. ¿El problema cuál es? El problema es que esta tormenta va a hacer más daño que bien. Se ha demostrado que en el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia del simio, la recuperación de los niveles de interferones se logra en menos de un mes. Es decir, hay una hiperproducción de interferones en las primeras semanas y después comienza a decaer. Esto está asociado con el buen pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, en el caso del VIH, esta producción de genes de interferones, genes estimulantes de interferones, es tan alta que la concentración de interferones también es alta. Y esto estaría asociado con una mala respuesta. ¿Ya? En consecuencia, hay también una hiperproducción de interferones. ¿Ya? Después comienza la expansión de las células citolíticas, ¿no? Después comienza la producción de linfocitos B, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que como hay una gran inflamación en la zona de ingreso del VIH, estos APCs van a comenzar a producir una serie de citoquinas y también van a producir una sustancia que se llama el BAF. Así, BAF, que es un factor de activación de linfocitos B. Este BAF va a interactuar con los B1, que tienen un receptor TACI, presentes también en la mucosa, y va a estimular la respuesta inmune innata. No obstante, se ha demostrado que estos BAF tienen un efecto inhibidor sobre la respuesta B2, ¿ya? Que son los linfocitos B foliculares y son los responsables en la producción de anticuerpos. En consecuencia, voy a tener baja producción de anticuerpos en el VIH. ¿Ya? Entonces, más o menos, esos son la secuencia de fenómenos que se verifica en el VIH. Entonces, si yo tengo un caso de control del VIH, miren qué tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir un adecuado viraje de fenotipo CD4. Tiene que haber, perdón. Este es en el caso de la progresión de la enfermedad. O sea, hay un viraje inadecuado, hay una inflamación rampante, hay fenotipos
de agotamiento clonal en los linfocitos y hay una disfunción del linfocito B secundario a la producción de BAFF. Mientras que si yo espero encontrar control de la enfermedad, voy a tener que presentar NKs con buena respuesta, unos niveles de citoquinas bajos, ¿ya? Tienen que persistir las células citolíticas, tiene que haber una rápida resolución de los interferones, porque yo les dije, ¿se acuerdan? Que los niveles altos y sostenidos de interferones estaba involucrado con la mala respuesta, ¿no? Bueno, esto de aquí no voy a ahondar con esto, no voy a ahondar con esto ya, porque es un poco difícil de comprenderlo ya, son estudios citométricos y son un poco más complejos. Algunos de los fenómenos inmunes, noten ustedes cómo hay liberación de BAFF y este BAFF tiene una capacidad inhibitoria sobre la diferenciación de linfocitos B2 foliculares. Vamos a las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio se originaron, ni bien se reportó la presencia de este virus extraño asociado con linfadenopatías y síndromes de inmunodeficiencia. Entonces, en el 84, 85 ya tenías la primera prueba, que era una prueba de ELISA, ¿ya? Era un inmunoensayo de primera generación que tenía en su fase sólida adheridas antígenos, pero de lisados virales. O sea, al virus se le agarraba, se le lisaba y todo ese lisado que obtenía como resultante se venía y se fijaba en la fase sólida. Entonces ahí tenía los antígenos pegados a la fase sólida. ¿Cuál era el problema? Que estas pruebas de primera generación, en cuanto a los inmunoensayos, eran pruebas con un periodo de ventana inaceptable. ¿Qué cosa es el periodo de ventana? El periodo de ventana es aquel lapso en el que el paciente se transmite, se infecta y comienza a aparecer recién los anticuerpos en las pruebas de diagnóstico. Esa brecha se le llama periodo de ventana. ¿Ya? Entonces les dije que en el caso de los inmunoensayos de primera generación, los primeros en utilizarse entre el 84 y el 85, eran ensayos que tenían un periodo de ventana inaceptable. Estamos hablando de un periodo de angustia de aproximadamente 40 días. O sea, el paciente, después de haber tenido una conducta de riesgo y después de casi estar seguro de haberse contagiado, solamente podía tener la confirmación 40 días después, utilizando estas pruebas de primera generación, ¿no? Las de segunda generación ya se utilizaban antígenos sintéticos también absorbidos a la fase sólida y ese hecho disminuía no dramáticamente, disminuía discretamente el periodo de ventana de 40 a 30 días aproximadamente. Seguía siendo un periodo inaceptable. Los de tercera generación, propuestos en el 94 más o menos, que ya utilizaba algunos inmunoensayos de tipo sándwich, tenía, entre otras cosas, la capacidad de detectar no solamente IgG, sino IgMs, ¿ya? Tenía la capacidad de detectar el subtipo O, no solamente el M, y además reducía significativamente el periodo de ventana a 20 días. Los ensayos de cuarta generación, que son los que se usan actualmente en nuestro laboratorio en el Hospital de Niño, utilizamos una prueba de cuarta generación. El periodo de ventana se ha reducido hasta 15 días, es decir, si yo he tenido una conducta de riesgo, puedo hacer el aumento de anticuerpos contra estos virus y pueden ser detectados por las pruebas de laboratorio en el lapso de 15 días. ¿Ya? También tenemos pruebas serológicas de tipo inmunoblot, ¿ya? Que son pruebas confirmatorias, que por supuesto no están ajenas al periodo de ventana visto en los ensayos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Es más, los inmunoblot, que son pruebas de gran especificidad y se utiliza como prueba confirmatoria, tiene un periodo de ventana de aproximadamente un mes. Por tanto, es importante tener en cuenta que solamente se debe utilizar como prueba confirmatoria, no como prueba de screening, debido a su sensibilidad baja, ¿ya? Entonces, primero se hace un inmunoensayo de cuarta generación de gran sensibilidad y es inmediatamente complementado por un inmunoblot que tiene baja sensibilidad, pero gran especificidad.
Ahora, por supuesto, la tendencia mundial es la utilización masiva de pruebas moleculares, ¿no? Que son pruebas directas que permiten la amplificación de algunos genes virales. Ahí ven ustedes, primera generación, lisados virales, segunda generación ya tienen péptidos recombinantes, tercera ya utilizo el grupo O sea, antígenos del grupo O y del M, y en el de cuarta utilizo, además de lo anterior, utilizo anticuerpos contra antígeno P24. Eso precisamente es el que le confiere una sensibilidad mayor debido a que el P24 es uno de los primeros antígenos en elevarse durante infecciones tempranas. ¿Ya? Entonces, si es que no puedo detectar la carga viral, entonces me espero un rato a detectar el P24, que también tiene una elevación temprana. ¿Ya? Se dice que, bueno, esto es para ustedes, en realidad esto no va a venir en el examen, ¿eh? Pero es para que lo tengan en cuenta, que el P24 se comienza a detectar en nuestras pruebas en un rango de cargas virales de entre 30.000 y 50.000 copias por mililitro. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Los periodos de ventana, acuérdense. Cuarta generación, miren el periodo de ventana. A ver, ¿dónde está? Primera generación, casi 40 días. Segunda generación, 30 días. Tercera, 21, 20 días. Y cuarta, 15, ¿no? 16 días. Por supuesto, el periodo de eclipse de las pruebas moleculares es mucho menor, no estamos hablando de aproximadamente 12 días. Entonces voy a tener, de todas maneras, una brecha entre la capacidad de detección de las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Aunque es una brecha corta de aproximadamente 7, 5 días, es un periodo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Si es que el descarte de la infección es acuciante, ¿no? En ese caso podemos echar mano de pruebas moleculares. Ahí está. Acuérdense, lo primero en aparecer es el gen P24. Conforme avanza la enfermedad, perdón, el antígeno P24, conforme avanza la enfermedad, desaparece para aparecer en estados de SIDA, en estados finales. ¿Ya? Entonces, el P24 me ayuda, ¿por qué? Porque son antígenos liberados durante fases iniciales y durante fases finales de la infección. ¿Ya? Igual, ¿no? Periodos de ventana. Los tipos de ensayos que se utilizan, ¿no? De los indirectos clásicos de la generación primera y segunda a los ELISAs de tipo sándwich o inmunoensayos en general de tipo sándwich del tercer y cuarta generación. Estos son los famosos blots, Western blot o LIA, que son pruebas de gran especificidad, por lo que me permite hacer la confirmación al obtener una prueba de inmunoensayo reactiva. ¿Ya? Hay una serie de criterios que se utilizan para declarar la positividad en estas pruebas. Puedo tener, por ejemplo, a ver, la de la OMS, que es la más usada, en donde te exige solamente tener 2 glicoproteínas. Pueden ser la 41 y la GP120. Entonces, si yo veo iluminadas las bandas de GP120 y GP41, ese es un VIH. Puedo utilizar también las de CDC, donde dice que tiene que haber un P24 y otro de envoltura. Si tengo un P24 y otro de envoltura, un GP41, un GP120, un GP160, también son criterios diagnósticos. Puedo echar mano también de los criterios de la Cruz Roja Internacional, y dice que tiene que haber por lo menos la presencia de un gen de cada de una banda de cada gen básico del retrovirus. Puede haber un gen GAP, un gen POL y un gen M. O sea, si yo tengo P24, tengo P66 y tengo GP120, es diagnóstico. ¿Ya? Este es un ensayo bonito donde se trata de ver el retraso que exhiben los métodos serológicos de última generación con respecto a las pruebas moleculares. Y nosotros nos podemos dar cuenta que la quibioluminiscencia combo
para VIH, que es el que ofrece la empresa Abbott a través de su Architect, es de 5 días de retraso. Es decir, si el paciente tenía una detección inicial ahora, hoy día, ¿no? Mis pruebas serológicas todavía son negativas de aquí a 5 días. A partir del 5.º día ya puedo encontrar reactividad en mi prueba serológica, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, es el que tiene mejor rendimiento comparado con otras marcas, ¿no? Por eso es que yo hasta ahora, pese a que es viejito, no me separo de mi Architect en el laboratorio. Bueno, los métodos moleculares se dividen dependiendo de lo que vas a hacer, ¿no? Si quieres hacer diagnóstico, el gol estándar va a ser el ADN proviral. Si lo que quieres es identificar el nivel de carga viral para ver si es que está respondiendo al tratamiento, le haces una carga viral. Es un RT-PCR. Y si además estás sospechando de que el paciente está haciendo fracaso terapéutico debido a la selección de genes resistentes, le haces la genotipificación. Algunas consideraciones generales con respecto al tratamiento de la muestra. Bueno, eso a ustedes no les compete. Los límites de detección que exhiben algunas marcas. Fíjense ustedes, Abbott tiene un límite de detección de 40, o sea, es bastante aceptable. El de Biomarix, por ejemplo, tiene 25, también es aceptable. El Expert para VIH tiene 40, es muy buen límite de detección. El Roche tiene 20, perfecto, excelente límite de detección. Para la diferencia, por supuesto, con el Expert es que este es un sistema cerrado y es probablemente el que vamos a tener próximamente en el laboratorio del Hospital del Niño Breña. Ya vamos a comenzar a hacer cargas virales. Yo me estoy encargando de averiguar algunas características con los proveedores y lo más probable es que tengamos el Expert para hacer cargas virales en el laboratorio. Algoritmo general para el diagnóstico de VIH. Si tengo yo una prueba serológica positiva, tengo que repetirla. Si persiste la positividad, inmediatamente hago una prueba confirmatoria, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que tendríamos que hacer una diferenciación entre el 1 y el 2. Esa es la tendencia actual, según los nuevos criterios de la CDC. Ya Western blot, LIA, eso ya no se usa en Estados Unidos. Estados Unidos, según sus criterios nuevos, propuestos en el 2018, ya prácticamente está prescindiendo de estos métodos serológicos de confirmación y solamente utiliza inmunocromatografía para hacer la diferenciación entre el VIH-1 y el VIH-2, ¿ya? Y las pruebas moleculares de plano. Bueno, ellos pueden darse esos lujos, nosotros que carecemos de presupuesto, tenemos que hacer el diagnóstico con lo que tengamos a la mano. Acá, en este caso, esto ya es un algoritmo que se ajusta más a nuestra realidad, se tiene que hacer, mira, la confirmación con el Western blot. Si el Western blot es positivo, inmediatamente este paciente debe ir a hacerse carga viral necesariamente para ver cuál es su nivel de replicación. Estos son los criterios nuevos de la CDC de 2018. Noten ustedes que ya se prescindió por completo de la prueba serológica confirmatoria. Bueno, no me extiendo más. No sé si hay alguna pregunta. Creo que no hay preguntas, doctor. No hay manos levantadas. Ya, bueno, está bien. Supongo que han entendido todo y por eso es que están sin ninguna duda. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dejarlo aquí, pues, ¿no? Ya casi es 1 hora de exposición suficiente y después ya para por lo menos acicatear su curiosidad y vayan a revisar textos referentes al tema. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Un gusto estar con ustedes. A ver, hay una pregunta. Ah, Por ahí he sí, visto una hay mano una mano levantada. levantada. A ver. Creo que ya bajaron la manito, doctor. Ya.
Ya, correcto. Entonces, chicos, lo dejamos ahí. Hasta otra oportunidad. Saludos, cuídense. Hasta luego, doctor. Doctor, por favor, me pasen las diapositivas. Ya, te las mando de una vez, ¿ya? Porque de ahí me olvido y es un Ya, problema. doctor. Ya, listo. Chao, chao. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.